Hola a todos y a todas, bienvenidos virtualmente al Centro de Estudios sobre Refugiados del Departamento de Desarrollo Internacional de Oxford. Mi nombre es Catherine Brithik y soy profesora asociada de Derechos Humanos Internacionales y Derechos de los Refugiados aquí en el centro. Es un gran privilegio para mí presidir el seminario de hoy sobre el derecho a una nacionalidad, un seminario que es el primero para el centro en dos sentidos. Primero, en este evento lanzamos la resolución número 223 sobre la protección del derecho a la nacionalidad. Y en segundo lugar, como pueden ver aquí, este evento se llevará a cabo en inglés y en español simultáneamente, lo que nos permitirá establecer conexiones entre academios, expertos, representantes legales y muchas otras profesiones en una variedad de países y regiones. Como saben, la nacionalidad es el vínculo jurídico entre una persona y un estado determinado. A pesar de las salvaguardas que otorga la aplicación de los principios de ius solis y ius sanguinis, hay muchos ejemplos de personas y grupos en las Américas que no pueden adquirir o disfrutar efectivamente de su nacionalidad. Las razones de la apatridia, ya sean legales o en la práctica, incluyen situaciones en las que se priva arbitrariamente a una persona de su nacionalidad por motivos discriminatorios, leyes que imponen requisitos discriminatorios entre hombres y mujeres respecto de cómo transmitir la nacionalidad a sus hijos, y la implementación de medidas que impiden el retorno de sus nacionales a sus países. Esta resolución proporciona importantes lineamientos para los estados de la región, brindando una respuesta integral, efectiva y duradera para garantizar el derecho a la nacionalidad y prevenir, reducir y erradicar la apatridia. Estamos encantados y encantadas de discutir la resolución hoy con la comisionada Andrea Pochac, relatora sobre los derechos de las migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Andrea es abogada y activista especializada en derechos humanos de la República Argentina con amplia experiencia en el sistema interamericano de derechos humanos. Doctora Laura Vangas, que es fundadora y codirectora del Instituto sobre Apatridia e Inclusión, y José Ciber es un abogado brasileño y es oficial superior de protección que cubre América del Sur en la Oficina Regional del ACNUR en la ciudad de Panamá. No podemos tener un panel más experto que esto para hablar sobre esta resolución con ustedes hoy. Gracias y le doy la palabra a la comisionada. Buenas tardes, buenos días. ¿Se escucha bien? Perfecto. Muchísimas gracias por la organización de este importante seminario. Es un placer para mí compartir con ustedes la presentación sobre esta resolución de la Comisión Interamericana del año pasado. Yo asumí como comisionada y como relatora de movilidad humana hace apenas 2 meses, de manera que el mérito de esta resolución no es mío, sino de mis colegas que me antecedieron tanto en la Comisión Interamericana como en la relatoría, y agradezco fundamentalmente al equipo de trabajo de la relatoría que está también aquí presente. Saludo especialmente a Catherine, a Laura y a José, y agradezco fundamentalmente también a ACNUR el apoyo a la Relatoría de Movilidad Humana. La presentación, y si quieren ir pasando a la otra filmina, la presentación se estructura en 4 partes. Vamos a explicar primero el mandato de la Comisión Interamericana y de la Relatoría en particular. Luego vamos a explicar brevemente cuáles son los principales desafíos o retos relacionados con la protección del derecho a la nacionalidad y el deber de prevenir, reducir y erradicar la apatridia. Luego vamos a presentar muy brevemente la resolución 223 de la Comisión Interamericana que nos convoca, y finalmente haré algunas palabras o consideraciones finales. La Comisión Interamericana organiza su mandato a partir de la Carta, creo que esa no es la filmina, de la Carta de la Organización de Estados Americanos, fundamentalmente el artículo 106 de la Carta, el Estatuto de la Comisión Interamericana y la Convención Americana. Y su deber es el de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, que incluye fundamentalmente
realizar recomendaciones a los estados parte de la OEA, y la segunda función fundamentalmente de la Comisión Interamericana es servir como órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos en esta materia, o sea, dirigirnos también a los órganos políticos de la Organización de Estados Americanos. La Comisión Interamericana y la Relatoría de Movilidad Humana organizan su trabajo a partir de un marco normativo bastante amplio y flexible, que incluye, por supuesto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece el principio de no discriminación y de igualdad, el artículo 20 de la Convención Americana, que se refiere al derecho a la nacionalidad, y el artículo 27 de la Convención Americana, que viene a colación porque establece claramente que aún en supuestos de estados de excepción o de suspensión de derechos, no se autoriza nunca la suspensión del derecho a la nacionalidad. Y por supuesto también es marco normativo esencial de la Comisión Interamericana, la Declaración Americana. Y esto es importante porque hay varios países de la Organización de Estados Americanos que no han ratificado la Convención Americana, pero que les resulta aplicable y vinculante la Declaración Americana, cuyo artículo 19 se refiere al derecho a la nacionalidad. Por supuesto, muchos de los países de la región también están obligados por la Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas. Muchos de los países, 22 de los 35 países que integran la OEA han ratificado este instrumento, así como también la Convención para reducir los casos de apatridia de 1961, que también fue ratificado por 18 estados de la OEA. La Comisión Interamericana, además, y viene a cuento de la resolución de hoy, ha desarrollado normas que, aunque no son normas vinculantes, porque son normas de soft law, contribuyen también a la interpretación de las normas vinculantes y a la protección del derecho a la nacionalidad, y me refiero fundamentalmente a los principios interamericanos sobre los derechos humanos de todas las personas migrantes, refugiadas, apátridas y las víctimas de trata de personas, que es una resolución emitida por la Comisión en el año 2019 y que establece, por ejemplo, que es un derecho inderogable el tener una nacionalidad y no ser apátrida. Otro de las normas de soft law muy importantes que ha elaborado la Comisión Interamericana es esta resolución que hoy presentamos, que es la resolución 2 del año 23 sobre la protección del derecho a la nacionalidad, prohibición de privación arbitraria de nacionalidad y apatridia. ¿Cuáles son los desafíos en materia de protección del derecho a la nacionalidad? Este es exactamente, a ver si pasamos la otra. Los desafíos en materia de protección del derecho a la nacionalidad, este está bien, que ha advertido la Comisión Interamericana en los últimos tiempos. En primer lugar, la Comisión ha señalado que las situaciones de apatridia en las Américas son afortunadamente excepcionales, justamente por la aplicación del principio de ius solis y de ius sanguinis en la mayoría de los estados miembros de la OEA. No obstante, se trata de una situación excepcional, sí se identifican situaciones de riesgo de apatridia en la región. Y estos riesgos o situaciones de apatridia que sí se dan, se deben a la falta de una nacionalidad que produce efectos sobre las capacidades más básicas del ser humano para desarrollar vida social y acceder a derechos. La Comisión Interamericana ha advertido entonces que esa falta de nacionalidad limita las posibilidades de acceder a derechos básicos relacionados con el tener una nacionalidad y poseer un documento de identificación en los países de origen, destino o acogida, así como desarrollar medios de vida y autonomía social. La Comisión Interamericana, en su tarea de monitoreo de la situación de derechos humanos, ha advertido, por ejemplo, recientemente en una audiencia celebrada la semana pasada, en el marco de las audiencias ordinarias de la Comisión Interamericana, por ejemplo, en el caso de Uruguay,
existe un riesgo de apatridia respecto de los ciudadanos legales, que son extranjeros, que no pueden, según la normativa uruguaya, acceder a una nacionalidad completa, sino, según las reglas constitucionales de Uruguay, a una ciudadanía legal. Esta diferencia entre nacionalidad y ciudadanía legal genera un riesgo claro de apatridia en muchos casos. Luego, la Comisión Interamericana ha advertido en su monitoreo sobre la situación de derechos humanos en las Américas que existen en algunos países leyes que mantienen diferencias entre hombres y mujeres para adquirir la nacionalidad. Y tal es el caso de Barbados o el caso de Bahamas, cuyas leyes, constituciones, establecen diferencias entre hombres y mujeres para la adquisición de la nacionalidad. Y para transmitir la nacionalidad a sus hijos, no es lo mismo si sos mujer o si sos varón en Barbados o en Bahamas. También la Comisión Interamericana, en su tarea de monitoreo, ha advertido en algunos países que atraviesan situaciones de extremo autoritarismo, como en el caso de Nicaragua, la situación de la privación arbitraria de la nacionalidad, a través de decisiones o judiciales o de gobierno. El caso más palmario es el de Nicaragua, en donde en febrero del año 2023, más de 200 personas, 222 personas, presas políticas, fueron además privadas arbitrariamente de la nacionalidad nicaragüense y expulsadas del país. También es el caso de la República Dominicana, y hay una sentencia que seguramente ustedes conocen, emblemática, que ya tiene más de 10 años, donde del resultado de esa sentencia del Tribunal Constitucional se privó arbitrariamente de la nacionalidad dominicana a un número considerable de personas, en muchos casos dejándolas apátridas. Otro de las situaciones que la Comisión viene monitoreando es la falta de registro universal de nacimientos. Por ejemplo, hijas e hijos de padres o madres extranjeras en territorios distintos a los del origen o nacionalidad tienen problemas en la falta de registro de nacimiento. En el caso de Venezuela, por ejemplo, la Comisión Interamericana ha observado que las personas que salen de Venezuela enfrentan varias barreras para acceder a documentos de identidad vigentes, como retardos excesivos, corrupción y altos precios. Esta situación de dificultad en acceder a documentos de identidad las expone a tener un estatus migratorio irregular en los países de acogida y luego, por tener una situación irregular, se ven también restringidos el acceso a la nacionalidad en el país. Y esto genera situaciones de apatridia. Hijas e hijos de las personas que provienen de Venezuela no pueden acceder en condiciones de igualdad a la nacionalidad, exponiéndose a la apatridia. Luego también la Comisión Interamericana viene monitoreando situaciones en donde existe una prohibición de retorno de determinadas personas a sus países de origen. Por ejemplo, en el caso de Cuba, personas cubanas han denunciado a la Comisión Interamericana que a algunas personas no se les ha permitido retornar al país si salen de este país. Y entonces, en esos casos, quedan en una situación migratoria irregular y al mismo tiempo en riesgo de apatridia. En general, lo que la Comisión además viene advirtiendo es que existe una dificultad regional en conocer la dimensión del fenómeno de la apatridia. Los datos que existen son parciales sobre la cantidad de personas en situación de apatridia en el continente y evidentemente existe un subregistro que dificulta también la adopción de políticas públicas efectivas en este punto. Finalmente, otro de los temas regionales que la Comisión viene advirtiendo es la falta de adopción o implementación de procedimientos en el derecho interno de nuestros países.
Hay solamente 8 estados en América, en la región, que cuentan con procedimientos de determinación de la apatridia. México, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Panamá y más recientemente Colombia. Esta falta de adecuación, de adopción de medidas legislativas vulnera un principio básico de la Convención Americana, que está establecido en el artículo 2, que establece que los países tienen el deber de adecuar su normativa interna a los estándares internacionales de derechos humanos. Y obviamente, junto con la falta de adecuación normativa y de adopción de procedimientos internos, existe una falta de perspectiva de género y de enfoques diferenciados de protección para la atención de mujeres y otros grupos en especial situación de riesgo, como niños, niñas y adolescentes y diversidades sexuales, pueblos indígenas, personas con discapacidad o personas mayores. Por toda esta situación regional que venimos monitoreando, es que la Comisión Interamericana, con el apoyo de ACNUR, el año pasado, emitió esta resolución, la resolución 223, que es justamente el resultado de las observaciones y del monitoreo realizado por la Comisión Interamericana en los últimos años. La resolución que tienen por supuesto a disposición, está en castellano y en inglés, se divide en 4 apartados. Por un lado tiene toda una introducción que explica el porqué de la necesidad de esta resolución, luego tiene un apartado muy importante sobre definiciones relevantes en este tema, cuáles son, se aclaran algunos conceptos muy importantes. Luego tiene un apartado sobre los principios justamente y finalmente una parte considerativa y una parte resolutiva. En cuanto a las definiciones relevantes en la temática, quisiera decir que esta resolución tiene definiciones importantes en cuanto al concepto de nacionalidad y teniendo en cuenta la audiencia de la semana pasada sobre Uruguay, es una definición muy importante porque hay países que consideran nacionalidad algo que no lo es, o que dan por obvio que están reconociendo nacionalidad cuando no están reconociendo nacionalidad. Entonces hay una definición importante sobre el concepto de nacionalidad. Luego la Comisión Interamericana en esta resolución diferencia 2 tipos de modalidades para la adquisición de la nacionalidad y reconoce modalidades automáticas, como en el caso de México, que hace poco reformó la Constitución y que establece de manera automática que quienes nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, madre o padre mexicano, serán automáticamente mexicanos, pero también la Comisión identifica modalidades no automáticas de adquirir la nacionalidad. Luego la Comisión diferencia conceptos que me parecen muy importantes diferenciar, como la renuncia a la nacionalidad, que es una cosa, la pérdida de la nacionalidad, que es otra cosa, o la privación arbitraria de la nacionalidad, que es un tercer concepto. Diferenciando que, por ejemplo, en el caso de la renuncia a la nacionalidad, que es un derecho, renunciar a la nacionalidad, esa renuncia tiene que ser voluntaria, por supuesto, pero además no puede generar apatridia. O sea, que si bien es un derecho renunciar a una nacionalidad, ese derecho tiene que ejercerse de manera voluntaria, sin presiones, y que nunca puede dar lugar a situaciones de apatridia. Luego, bueno, como dije, determina la diferencia entre pérdida de nacionalidad y privación arbitraria de la nacionalidad, define con precisión el concepto de apatridia y de apátrida, diferencia la situación de personas apátridas de las personas en riesgo de apatridia, y es muy importante, y también es muy importante para la situación de muchos de nuestros países, la definición de niñas y niños expósitos, que son aquellos niños nacidos de padres desconocidos y que fueron encontrados abandonados en el territorio de un estado. Y la Comisión Interamericana establece con claridad que se presume, que se debe presumir que los niños nacieron en el territorio del estado donde fueron encontrados.
Esto es muy importante por los, bueno, también existen en Europa, pero digamos los flujos migratorios en América y la situación de niñas y niños en esa situación. Luego, por supuesto, la parte considerativa, con todos los antecedentes de la Comisión Interamericana, y la parte resolutiva. Y vamos a detenernos en la parte resolutiva. La parte resolutiva establece cuáles son los principios generales que rigen en la materia, y por supuesto el de igualdad y no discriminación, que tiene que haber enfoques diferenciados e interseccionales en la protección, y que el principio que rige, como en todo el sistema interamericano y en todo el sistema universal, es el principio pro homine, el principio pro persona, las personas como el centro de protección. Bueno, luego se establece que la reglamentación de la nacionalidad, cuestiones vinculadas con la protección del derecho a la nacionalidad y cuál debería ser el objetivo de la reglamentación para proteger el derecho a la nacionalidad. Luego las formas, las modalidades para adquirir o perder la nacionalidad, y las obligaciones de los estados en relación con la prohibición de la privación arbitraria de la nacionalidad. No puedo entrar en detalle en cada uno, supongo que mis colegas me van a complementar. La Comisión en esta resolución también establece obligaciones precisas de los estados para prevenir, reducir y erradicar la apatridia. Perdón, Por ejemplo, identifica la necesidad de que existan registros, de establecer plazos diferenciados para la inscripción de nacimientos, medidas diferenciadas para el registro de nacimientos oportunos. O sea, la Comisión se introduce en esta resolución con recomendaciones muy precisas para orientar las políticas públicas. Finalmente, también establece las garantías del debido proceso que tienen que existir en los procedimientos relacionados con la protección del derecho a la nacionalidad, que son garantías que de alguna manera complementan los estándares muy precisos que tiene el sistema interamericano sobre debido proceso en todos los procedimientos en general, y lo que ya dijo la Comisión Interamericana en sus principios interamericanos sobre los derechos humanos de todas las personas migrantes del año 2019. Voy a quedar afónica. Finalmente, la Comisión establece la necesidad, con esta resolución, de establecer un camino para seguir avanzando en esta materia. No se queda con una resolución, sino que también establece un plan de trabajo muy enérgico desde la relatoría para avanzar en los derechos a la nacionalidad y en la prohibición de la apatridia forzosa. Establece la necesidad y orienta su trabajo a partir de la necesidad de que los estados avancen en la modificación de sus legislaciones internas. En cada oportunidad que tiene la Comisión Interamericana se pone a disposición de los estados para colaborar, para ofrecer asesoramiento técnico, colaboración técnica para avanzar en estas reformas normativas. Por ejemplo, para que los países avancen en el registro, en la identificación de las personas apátridas o con el riesgo de apatridia, en la necesidad de que los países establezcan procedimientos de determinación de apatridia, y en la necesidad, por ejemplo, de que los países prioricen el acceso a la nacionalidad, aún en aquellos casos en donde ya se haya iniciado un procedimiento para la determinación de la apatridia. Me pongo a disposición, no quiero ocupar más tiempo. Por supuesto, el trabajo es un trabajo que tenemos que hacer toda la comunidad internacional de manera conjunta. Estas alianzas estratégicas entre los mecanismos de protección regionales con los mecanismos de protección universales son muy importantes, y también son muy importantes estas alianzas estratégicas entre los mecanismos de protección y las academias, los centros académicos, para difundir los estándares, para aprender sobre cómo tenemos que seguir avanzando en la elaboración de estándares, y para potenciar, en todo caso, la protección de los derechos humanos en nuestros países. Quedo a disposición, perdón si me excedí en el tiempo, y les agradezco nuevamente la organización del seminario para difundir esta resolución. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, comisionada. Si tienen alguna pregunta, podremos tomar estas preguntas tanto en inglés o en español. Pueden hacer las preguntas en la caja de preguntas y respuestas. Adelante, le damos la palabra a la doctora Van Baas. Muchísimas gracias. Me complace muchísimo ser parte de este seminario en esta jornada y ver cómo estamos celebrando esta resolución en conjunto y tener la oportunidad también de conversar al respecto. Creo que lo que sería muy útil para mí poder hablar hoy sobre el contexto global en el cual esta resolución se fundamenta. Y también me gustaría dar algunas explicaciones que sé que serán bienvenidas. Para empezar, creo que sería bueno tratar de considerar lo que sucedió hace aproximadamente 100 años, porque es casi hace 100 años, un siglo, en el que se presentó el primer caso en un tribunal internacional, donde la pregunta era, ¿acaso los estados tienen libertad absoluta para determinar las normas en torno a la regulación de la nacionalidad? La fecha era exactamente 1923, 101 años atrás, y en ese momento no existían normas internacionales que brindaran protección a los individuos y que también estipularan parámetros específicos a los cuales los estados pudieran otorgar nacionalidad o bien restringir la pérdida de nacionalidad. Creo que es relevante destacar cuánto ha avanzado el derecho internacional desde esa fecha a hoy. Entendemos que podemos rastrear el origen de estas directrices internacionales a la Declaración Internacional de Derechos Humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, a las dos convenciones de Naciones Unidas en cuanto a la patria, tanto a los tratados de derechos humanos internacionales y regionales. Creo que sería muy interesante en el entorno de desarrollo internacional entender lo que ha sucedido en las directrices regionales en los últimos 20 años aproximadamente. Cada vez más vemos cómo se evalúa el funcionamiento de estos estándares y reglas internacionales. Y de hecho vemos que esto lo podemos hacer al evaluar los casos que se presentan frente a los tribunales, en particular a nivel interno, y doméstico, luego a nivel regional e internacional. Vemos un caso muy interesante en las Américas, al respecto, por eso tenemos que destacar el trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, por supuesto, el trabajo incansable de la Comisión sobre estas temáticas. En los últimos 20 años, aproximadamente, el- esta noción de que la nacionalidad es un derecho humano se ha estado evaluando, probando en distintos contextos y de distintas maneras. Es decir, si cada persona tiene derecho a la nacionalidad, bueno, ¿en qué contexto podemos proteger a un niño o niña a no sufrir apatría, a no caer en la apatría? Entonces, ¿podemos simplemente quitarle la nacionalidad a alguien? ¿Acaso una persona tiene derecho a la nacionalidad más allá de su género, del estado migratorio, de sus padres, por ejemplo? Bueno, estas son algunas de las preguntas que van surgiendo a medida que evaluamos qué significa realmente el derecho a la nacionalidad. Esta resolución es sumamente importante y el motivo es que vemos que ha sido un trabajo sumamente integral y sofisticado para poder incluir cómo hemos aprendido que el derecho a la nacionalidad debe ser aplicado en la práctica. Como bien mencionó la comisionada Pochak, esto se ve influenciado en gran medida por la experiencia de las temáticas de nacionalidad y las temáticas de apatría en la región de las Américas. Podemos ver el tipo de situaciones que han surgido en las Américas y cómo la resolución brinda una respuesta a cómo los estados deberían estar lidiando con este tipo de situaciones. Sin embargo, y esto viniendo de una persona que trabaja en un contexto internacional, esto también enriquece nuestra comprensión de estas directrices a nivel internacional. Una de las características principales de la resolución, y creo que es importante destacarla, bueno, es la manera en la que integra esta reafirmación de los principios de derechos humanos clave que debemos aplicar para poder entender realmente
¿De qué se trata la nacionalidad y la apatridia? Entonces esto, una vez más, reafirma la idea expansiva de la prohibición de la discriminación, es decir, reafirma también los intereses de los niños. Y lo clave que es poder reafirmar esto. Esto habla también de los principios a través de unas directrices concretas muy prácticas en qué consiste aplicar estos principios en una situación, por ejemplo, de un contexto migratorio mixto, o bien en una situación en la que no se ha registrado un nacimiento en consonancia con los tiempos y marcos regulatorios estándar. Entonces, esto va más allá de una idea rectora de una directriz, sino que nos brinda elementos prácticos sobre cómo abordarlo. Creo que esto también nos brinda una articulación sumamente positiva sobre lo que debemos hacer. Les voy a dar tan solo algunos ejemplos para que se entienda. Lo estoy leyendo en inglés, espero que se comprenda. Cuando nos ocupamos de una situación en la que un niño puede ser considerado apátrida y hay que considerar el otorgamiento de nacionalidad, no, bueno, la resolución es muy simple. No hay certeza de que el niño no sea apátrida. El Estado tiene la obligación de otorgar nacionalidad automáticamente para evitar la apatridia. Bueno, por supuesto, esto parecería una reacción bastante superficial, pero la reacción es algo clave realmente para nosotros, porque si no hay seguridad concreta de que el niño tiene nacionalidad, hay que otorgarle una nacionalidad y actuar a partir de allí, es decir, ubica a la persona en el centro de la cuestión. En definitiva, protege los intereses del niño. Me gustaría terminar mi presentación mencionando la importancia que tiene esto y por qué es importante en la actualidad. Sabemos lo que está sucediendo a nivel internacional y a nivel regional también en muchas partes del mundo y por qué esta resolución es tan oportuna. Por ejemplo, hay muchos procesos en este momento en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas lanzado por una resolución adoptada en junio del año pasado con respecto al derecho de la nacionalidad. Sabemos que habrá un taller de expertos en 2 meses en Naciones Unidas donde se evaluarán estas directrices. Sabemos que esta resolución les da los ingredientes mágicos para llevar a cabo esas discusiones, así que creemos que es sumamente oportuna en torno a este tema. Vamos a hablar de esto con nuestro representante de ACNUR también, pero creemos que hay una gran transición este año en la Alianza Global para terminar con la apatría. Creemos que es una acción colaborativa mucho más relevante, en la que muchísimas partes relevantes, interesadas y actores pueden participar, y por eso creemos que la Comisión puede tener un rol crucial en esta labor para compartir también los aprendizajes en otras partes del mundo. Y finalmente, esto es una necesidad constante. Hay muchísimos retos en la actualidad y muchos más que en el pasado también. Y creemos que la importancia de utilizar el derecho para aprovechar estas resoluciones. Acabo de regresar de la Conferencia Internacional sobre Apatría en Malasia la semana pasada, que es la reunión internacional más grande sobre esta temática, y una gran cantidad de las sesiones en las que participé mencionaban sobre cómo utilizar el derecho desde asistencia de personas involucradas en el proceso, hasta utilizando clínicas de derecho, es decir, cómo podemos utilizar todos los recursos existentes para ayudar a las personas que están en riesgo de apatridia para poder proteger sus derechos. Agradezco también que la Comisión siga participando de esta temática y me complace ver cómo esta resolución podrá ser puesta en práctica no solamente en la región, sino también que esto inspire el debate en otras partes del mundo. Muchísimas gracias, doctora Bambás. Creo que esta cuestión que usted menciona sobre el sistema interamericano nos brinda también indicaciones muy interesantes de la comunidad global sobre cómo seguimos trabajando sobre la patria. Compartiré mi pantalla ahora para que José Ciber pueda realizar su presentación. Adelante, José. Muchísimas gracias, profesora Catherine. Debo decir que no es una tarea fácil presentar luego de las palabras de la comisionada Pochak, luego de
la doctora Laura también. Les agradezco la invitación y me gustaría ahora compartir algunas de las perspectivas que tiene ACNUR y las operaciones de ACNUR en las Américas. Seguimos a la próxima diapositiva. La comisionada Pochak realmente ha hecho una presentación sumamente detallada. Creo que la resolución es un instrumento sumamente increíble, sumamente útil, porque ha logrado ilustrar lo que la doctora Laura mencionó, es decir, cómo el derecho internacional ha avanzado. Podemos ver que la resolución integra este proceso que hemos podido ver presente en las Américas en los últimos 10 años. Por supuesto, cuando pensamos en los últimos 10 años, esto está presente en el capítulo 6 del Plan de Acción de Brasil, adoptado en 2014, que concluyó en diciembre de 2023. Abordaremos en breve lo que comenzaremos a continuación. Pero bueno, cuando analizamos este Plan de Acción de Brasil, analizamos lo que ha ocurrido en la región, en este capítulo 6, sobre la erradicación de la apatridia. En primer lugar, creo que es muy importante destacar que actualmente tenemos Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, con, como estados que han adoptado procedimientos administrativos internos en pos de la determinación del estatus de apátrida de una persona. Por lo tanto, esto garantiza que los regímenes de derecho definidos por el derecho internacional se puedan aplicar, y esto también está ahora definido por la resolución. Creo que en el escenario internacional, como bien dijo la doctora Laura, que seguramente ella es más experta aún que en esto, creo que tenemos aproximadamente 20 a 21 estados que han adoptado estos procedimientos internos. 9 de estos 20 o 21 están en las Américas y considero que esto es algo a tener en cuenta. Por ende, no podemos subestimar el potencial que tiene esta región en cuanto a al potencial de convencimiento de otros estados, a seguir su ejemplo. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que la resolución alienta al acceso a la ratificación de los tratados, en particular el convenio de 1954 con respecto al estado de las personas apátridas, el convenio de 1961, la reducción de apatría en la América Latina. Hoy en día tenemos 17 estados que son signatarios de la Convención de 1954 con respecto a las personas apátridas y 15 estados son signatarios de la Convención de 1961. Tenemos Argentina, Belice, Chile, Colombia, El Salvador, Haití, Paraguay y Perú. Son los estados que han firmado estos convenios en los últimos años. En los últimos 10 años, con esto me hago eco de lo que mencionó la doctora Laura en cuanto al avance del derecho internacional en nuestras regiones. Esto es sumamente importante. Me gustaría destacar el papel que tiene un país como Costa Rica. El hecho de que Costa Rica haya adoptado procedimientos de determinación de apatridia. Como bien dijo la comisionada Pollack, esto es un punto muy importante. Esta es una situación que afecta a Nicaragua. Los nicaragüenses están sido privados del derecho a su nacionalidad. Hablaremos de esto en más detalle, pero creo que es muy importante destacar las funcionalidades y los niveles de cumplimiento de este procedimiento en Costa Rica en cuanto a los estándares internacionales que surgen de la resolución. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, agradezco.
Algunas de las temáticas que quisimos mencionar, algunas de las problemáticas que surgen en torno a la resolución son las siguientes. En primer lugar, creo que algo que mencionó la comisionada Pochack es sumamente relevante. Ella en su primera diapositiva, si no me equivoco, nos ilustró que esta resolución surge de la comisión, pero surge a partir de una decisión que toman los estados en las Américas para delegarle a la comisión un mandato legal para promover y proteger los derechos humanos. Por lo tanto, creo que la comisionada Pochack también nos habló del soft law. Cuando pensamos que si dentro de ciertas organizaciones, ciertos contextos como es la OEA, bueno, sabemos que hay ciertas resoluciones, ciertas decisiones, ciertos órdenes que tienen un valor regulatorio dentro de nuestras regiones. Creo que estas resoluciones pueden ser vinculantes para los miembros de esa organización que han delegado este mandato a la comisión. Y creo que es algo que tampoco podemos pasar por alto ni subestimar. Tenemos que trabajar en conjunto, no solo las organizaciones internacionales, sino la comisión, las instituciones académicas, tienen que participar también con los, las autoridades judiciales, no solamente con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también con todos los involucrados en la toma de estas decisiones en torno a la resolución. Además, involucrarse en las tribunales de derecho, los tribunales internos a nivel nacional también, que y aquellos también que han defendido, han dedicado su carrera en la defensa de los derechos humanos y el derecho de las personas refugiadas. Sabemos que esta soft law se tiene que transformar en un valor regulatorio sólido. Por lo tanto, en la implementación de los tratamientos, de estos tratados, perdón, cuando leemos la resolución, podemos encontrar distintas directrices y normas que son vinculantes y que surgen de los tratados existentes. También, cuando lean la resolución, podrán encontrar la Comisión Ejecutiva de ACNUR y sus sus conclusiones en torno a la patria y otros instrumentos regulatorios del derecho internacional sobre derechos humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sabemos que es la pieza nuclear de este debate. Y como bien dijimos, hay que incluir a aquellos que todavía se consideran soft law, pero esperamos que gracias al trabajo conjunto se logre la cristalización, la solidez de estas normas. Bien, creo que esto nos permite brindar directrices a los estados en la adopción de legislación interna y políticas públicas. Creo que la comisionada Pochack ya hizo referencia a la situación en ciertos países como una audiencia reciente que tuvo lugar en Uruguay. También nos mencionó una situación en los países del Caribe, como en Bahamas, Barbados, República Dominicana, entre otros. Y considero que también no tenemos que olvidarnos, no analizar la resolución de forma autónoma, independiente, sino que la resolución tiene una interacción sumamente importante con la resolución 4 del año 2009, en la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó los principios y los estándares también en torno al derecho a la nacionalidad y apatría. Podemos avanzar con profesora Catherine. Esto ya lo mencioné,
pero me parece que es importante mencionar que la resolución incorpora aspectos clave de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí tenemos los casos más importantes y una opinión consultiva clave de la Corte. Muestra distintos aspectos que se van a reiterar en la resolución. Tenemos las sentencias de la Corte Interamericana que tienen carácter vinculante para los estados. También tenemos que tener en cuenta que esto aplica para los países que han reconocido la jurisprudencia y la competencia de la Corte Interamericana. Y también tenemos el caso del señor Brownstein contra Perú del 2001, luego tenemos el caso de Hellman contra Uruguay del 2011, y tenemos la opinión consultiva número 4 de 1984. Allí vamos a encontrar contenido que está presente en la resolución. Vamos a avanzar porque no tenemos mucho tiempo. En esta diapositiva quiero mostrarles una lista no completa de algunos de los desafíos y problemáticas que hay en la región. Hay cierta preocupación con respecto al resurgimiento de una práctica que no habíamos visto desde la época de las dictaduras militares, que es la deprivación arbitraria de la nacionalidad. Como todos saben y como mencionó la comisionada Pochak, esta situación afecta a las personas de Nicaragua. Pero me gustaría mencionar algo importante. La deprivación arbitraria de la nacionalidad en un contexto en el que las personas son expulsadas o se ven obligadas a dejar sus países de origen, lo que en términos jurídicos sería el país de residencia habitual. Entiendo que la deprivación arbitraria de la nacionalidad, teniendo en cuenta el derecho de refugiados, debería ser entendida como una forma de persecución. Esto significa que aquellas personas que se vuelven apátridas no son solo apátridas, sino que son víctimas de persecución, y esa persecución se traduce en la deprivación arbitraria de la nacionalidad. Esta es una preocupación que existe en la región. Las personas no solo quedan apátridas, sino que también pueden solicitar protección internacional de acuerdo al artículo 21 de la Convención sobre Refugiados. Por supuesto, hay ciertos avances, como ya mostré en mi primera diapositiva. Tenemos procedimientos nacionales que pueden ayudar a determinar la apatridia, también hay marcos regulatorios internos. Yo creo que nuestra principal preocupación tiene que ver con el acceso limitado que existe a la naturalización. Esto es algo muy frecuente en nuestra región. Tenemos que seguir trabajando con aquellas personas que brindan asistencia legal para poder mejorar el acceso a la naturalización. También quiero mencionar que es necesario proveer acceso oportuno a los registros de nacimiento. Vamos a seguir con la próxima diapositiva, pero no todavía. Yo pensé que esto estaba presente en la próxima diapositiva, pero está aquí. Aquí menciono la
el registro oportuno o el registro tardío del nacimiento. Y lo que yo quiero mostrarles aquí es el hecho de que hay una situación en la región en la que vemos cada vez más casos de desplazamientos forzados. Vemos que hay movimientos internos y también hacia el exterior. Por lo tanto, las personas refugiadas o aquellas personas que necesitan algún tipo de protección internacional no encuentran soluciones, no encuentran oportunidades. Enfrentan obstáculos para acceder a los procedimientos de asilo. Muchas veces tienen dificultades para acceder a protección temporaria o algún tipo de acuerdo de parte del Estado para poder avanzar, seguir adelante. Estoy refiriéndome a los venezolanos que van a Colombia, también que siguen siendo desplazados y luego avanzan desde Colombia hacia Perú, hacia Chile, que también cruzan la región del Tapón de Darién hacia Panamá y que continúan un viaje muy peligroso hacia la parte norte de Centroamérica. Y como vemos en países como Colombia y Chile sobre todo, vemos que las personas tienen grandes dificultades para acceder a registros de nacimiento de una manera oportuna y muchas veces quedan expuestos a situaciones de apatridia. Sé que las autoridades colombianas tienen una iniciativa que se llama Primero la Infancia y con ella las autoridades colombianas facilitan el acceso a la nacionalidad colombiana para los niños y niñas que nacen de padres venezolanos. A veces los padres de estos niños y niñas no tienen un estatus migratorio regular en Colombia. En Chile, el problema es similar. Sin embargo, allí hay un elemento adicional que complica la situación. Esos niños y niñas que nacen de padres venezolanos que están en Chile, no nacieron en Chile, sino que nacieron en Colombia y se mudaron a Chile. Y no tienen acceso a registros de nacimiento, no tienen acceso a ningún tipo de documentos emitidos en su país de acogida. Por lo tanto, esta situación sigue generando desafíos para la región. Hay distintas iniciativas, como la que mencioné de las autoridades colombianas o de autoridades chilenas. Podemos mostrarles un informe publicado recientemente por una universidad de Chile y sin dudas este sigue siendo un problema de mucha preocupación en la región. Para terminar, voy a tratar de ser muy breve, profesora. ¿Qué es lo que sigue? En primer lugar, es necesario diseminar, hay que trabajar de manera conjunta con el Poder Judicial, con las autoridades ejecutivas, con la academia. Hay que asegurarse de que se implemente y se disemine la resolución. Comisionada Pochak es también relatora de movilidad humana de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por lo tanto tiene un mandato muy importante. También quiero señalar que el diciembre pasado hicimos un pedido multilateral, el Mercosur lo hizo, para trabajar hacia el establecimiento y el fortalecimiento de procedimientos estatales que prevengan la apatridia. Es importante mencionar que hay prácticas que surgieron de ese pedido. El Mercosur es un caso, un ejemplo a seguir. Entiendo que
Es importante promover esta promesa o este pedido en esta materia. También tenemos Clarksiev, que está trabajando mucho en la diseminación y en la promoción de la resolución. Y por último, quiero mencionarles el Plan de Acción de Brasil. Este año empezamos el proceso de conmemoración de Declaración de Cartagena más 40 sobre refugiados. La patria va a ser uno de los temas de discusión durante la primera consulta que se va a llevar a cabo en México y va a estar a cargo de las autoridades de la República de Chile, que están a cargo de llevar a cabo todo el proceso. Y para el final del año queremos tener una nueva declaración y un nuevo plan de acción, que va a ser el plan de acción de Chile, para los próximos 10 años. La comisionada Pochak seguramente va a diseminar y a utilizar resolución para completar el capítulo de apatridia de esta nueva declaración. Muchas gracias por su tiempo y les agradezco nuevamente por invitarnos. Muchas gracias. José.